Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente al podcast de Alejo Ortiz. Y hoy vamos con un tema espectacular, que es un tema que desde hace mucho rato he querido trabajar con todos ustedes. Y sobre todo porque para mí, desde mi experiencia personal, es demasiado importante esa pregunta que a veces nos decimos jocosamente: usted no sabe quién soy yo. Y creo que uno eventualmente tendría que pararse frente al espejo y decírsela en primera persona. Usted no sabe quién soy yo. Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos y desde ahí cometemos una cantidad de errores, sobre todo en el trato con las demás personas. Hoy estamos con José Luis Pérez. José es un experto, a utilizar la palabra, en todo este tema del eneagrama. Vamos a tener posteriormente todo un evento y un entrenamiento de eneagrama enfocado al tema de ventas, pero hoy los quiero invitar a que conozcan un poco más de cerca realmente qué es este concepto del eneagrama, a qué se refiere, cómo lo podemos utilizar en el día a día y qué ventajas le podemos sacar. Así que, José, bienvenido, hermano. Muchas gracias, Alejo, por la invitación. Un saludo para todos. Fantástico lo que acabas de decir. Hay veces que difícilmente nos conocemos nosotros, ¿sí? Y hay algo bien particular. Yo creo que aquí ya nos metemos de una vez, de una sin anestesia, materia. A nivel de consulta, en conferencias, en charlas, talleres, la gente tiene un común denominador. Y es que toda la gente quiere resultados. O sea, vos haces una mentoría, una asesoría y la gente dice: no, yo quiero resolver esto, yo quiero tener el resultado de esta situación. Desde el punto de vista económico, resultado económico, financiero, resultado a nivel de relaciones de pareja, resultado en la salud, resultado. La gente quiere resultado. Pero resulta que para encontrar ese resultado, y aquí vamos a verlo como escala, ¿sí? Está el resultado que nosotros encontramos en la vida, a nivel económico, a nivel de pareja, a todo nivel, el resultado. Pero este resultado depende de las respuestas que nosotros damos a los diferentes estímulos. Ok. Es decir, tú tienes una crisis financiera. Depende de cómo respondas a esa crisis, es el resultado que vas a obtener. O me hundo más o salgo a flote. O sea, el resultado no es una variable independiente, sino que está ligada a la forma en la que yo reacciono en medio de. Exacto. Entonces, el resultado está ligado a cómo reacciono o cuáles son mis respuestas. Pero resulta que estas respuestas tienen unas programaciones inconscientes. Pero vamos a dividirlo, que está muy bueno, eso vamos a dividirlo por partes. Dale. Yo voy en el carro, ¿sí o no? Sí. Y pasa un man en otro carro y se me atraviesa y todo eso y me grita y todo eso. Ahí hay un estímulo. Hay un estímulo. ¿Cuál podría ser la reacción? Una, yo enfrentarme con el man y decirle esto y lo otro y patatín. O simplemente otra reacción sería: pasa nada, no me va a dejar conectar. Dependiendo de la reacción que tome, voy a tener un resultado. Exacto, ese es el resultado. O me gano un tiro, o mato a alguien, o seguís derecho, o sigo tranquilo conmigo y no me dejo contaminar. Entonces depende de tu respuesta, es el resultado. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal. Y resulta que esta respuesta también tiene un depende. Okay. Así como el resultado depende de la respuesta depende de programaciones inconscientes. ¿O qué redes neuronales? Es decir, ¿qué es lo que tenés ahí adentro en el inconsciente que te hace reaccionar de esa manera? Okay. ¿Sí? Entonces hay personas que bajo el mismo estímulo reaccionan diferente. Correcto. ¿Sí? Es decir, el mismo ejemplo. Vas en el carro, se atraviesa alguien y esa misma escena de ir en el carro y atravesarse, mientras que algunos paran y se enfrentan y se bajan, insultan, manotean y terminan en discusión. Hay otros que simplemente dicen: siga tranquilo. ¿Sí? Hay otros que dicen: mira cómo se atravesó. O pelean dentro del carro, porque no dicen nada. O pelean dentro del Cualquiera que sea la reacción ya estuvo programada previamente. Exacto. Y esa programación está en el inconsciente. Y esa programación que está en el inconsciente depende de esas heridas o ese trabajo que se hizo en la infancia. Es decir, muchas cosas que nosotros tenemos de infancia no las recordamos, pero ahí están. Okay. Y eso determina nuestro patrón de comportamiento, por supuesto. Entonces determina la respuesta a los estímulos y finalmente determina los resultados. Y mira que es muy importante, José, que hiciste ese énfasis al principio de en todas las áreas de la vida. Todas las áreas. En el área financiera, en el área amorosa, en el área social, en el área educativa, en todas las áreas es lo mismo. Todas las áreas. Y es que ahí es donde viene la pregunta. Yo quiero tener estos resultados, pero ¿por qué se me dificultan? Y ahí sí, como vos decís: papi, es que usted me conoce. Mírese frente al espejo y, a ver, ¿yo quién soy? Fáltese el respeto a usted mismo. Dése la oportunidad de cuestionarse, porque esta semana
en una película, pues no me he podido acordar en cuál, o en un libro, apareció una frase que decía algo como esto, decía como, ¿a qué edad el ego te dejó de estorbar? ¿Qué palabra, qué frase es otra, no? Total, total, total. Y sabiendo que yo aquí voy a encontrar algunos amigos, ¿sí? Colegas. Colegas, que también son coach, terapeutas, psicólogos, todo eso, que hablan mucho de abolir el ego. Venga, no, es que el ego y el miedo Tiene una función. tienen una función. Es decir, el miedo como tal, nosotros estamos parados acá como especie producto del miedo. Es decir, una serpiente pasa entre las sillas donde estamos sentados y si no fuera por el miedo, nosotros nos quedaríamos común y corriente, nos muerde y nos morimos. Ajá. Pero el miedo hizo que nosotros buscáramos mecanismos de huida o de enfrentar, ¿sí? Sí. Bajo niveles de estrés. ¿Sí? Y aquí hay gente que maneja el tema del estrés de muy buena manera. Bajo niveles de estrés tenemos algo en nuestra genética que nos lleva a reaccionar de una manera. ¿Sí? El cortisol se activa bajo niveles de estrés y eso te dice combate o huye. No tenemos otra. Nosotros somos los descendientes de los que huyeron. Exactamente. Nosotros somos los descendientes de los que huyeron por miedo, físico miedo. Huyeron, porque los que se enfrentaron, muchos no quedaron. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, no, tenemos que abolir el miedo. A veces el miedo nos ayuda a resolver. Igual que el ego. Igual que el ego. ¿Cuál es el tema del ego? El ego es eso que nos ayuda a exponer o a mostrar nuestra mejor versión. Ok. O así lo veo yo. ¿Sí? Es una forma de usarlo. Una forma de usarlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya me vuelvo egocentrista, ¿sí? Ahí es donde ya empezamos a rayar con un término que está siendo utilizado, está muy de moda, ¿sí? Que es el narcisismo. Okay. ¿Cuál es el rollo del narcisismo? Viene de Narciso. Sí. ¿Sí? Que se ahogó mirando en el espejo. Ese hombre que era un semidios y estaba destinado a ser uno de los grandes semidioses de la tierra, y le dijeron, solamente tienes, para que logres ser la grandeza, logras tener la grandeza que queremos para ti, solamente hay una cosa que te vamos a pedir, y es que nunca mires tu reflejo. El hombre era hermosísimo, y cuando mira su reflejo, porque se inclina a ver un río o un lago, se inclina y ve su reflejo, y se ve tan hermoso que quiere capturar ese reflejo y se ahoga. Ese es Narciso, esa es la historia de Narciso. Y por eso hablamos del narcisista. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos volvemos egocentristas, cuando dejamos que el ego nos domine, ahí es cuando entramos en esa problemática. Y el ego es necesario, porque es que el ego te invita a hacer algo de tu mejor versión. Por eso me gustó tanto la frase, porque puso la palabra estorbar. Estorbar. Porque podríamos decirlo de otra manera, cuando empezaste a gobernar tu ego y cuando entendiste que había momentos donde te estorbaba. Y una frase hermosísima, o una frase no, una interpretación hermosísima que yo le aprendí a Gerardo Smelling. Yo estuve con Gerardo en la Escuela de Magia del Amor. Maestro. Quienes estuvieron con Gerardo son, pues, privilegiados. Sí, y tienen una marca, el lenguaje casi que se identifica. Y Gerardo hacía una interpretación de la Biblia, una interpretación muy bonita. Y él decía, cuando el Maestro Jesús le dice, es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. La interpretación que hacía Gerardo era que Jesús se refería al ego. Y aquí es donde viene. ¿Qué es el cielo y qué es el infierno? Entonces él preguntaba, ¿qué se siente en el cielo? En el cielo se siente paz, tranquilidad, felicidad, gozo, disfrute, tranquilidad. Ok, ¿lo has sentido aquí en la tierra? Sí, en algún momento lo he sentido. Perfecto, entonces has estado en el cielo. ¿Qué es el infierno? Angustia, ansiedad, dolor, sufrimiento. ¿Has sentido eso acá? Sí, lo he sentido. Entonces has experimentado el infierno acá. Entonces cuando el Maestro Jesús dice, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, se refería a un rico en ego. Ok.
¿sí? Entonces, cuando una persona es muy rica en ego, tiene el ego por allá elevado, pues súper, cuando le dicen que no, cuando las cosas salen mal, tiene baja tolerancia a la frustración, cuando las relaciones no funcionan, cuando le sale mal un negocio, se angustia, se estresa, sufre y muchas veces es dominado por el ego. Entonces, el ego es necesario en cierta medida, pero ya cuando eres dominado por el ego, ahí es cuando entras en el infierno y ahí es cuando empiezas a sufrir, ahí es cuando empiezas a sentir el dolor, la angustia, el estrés, todo lo que conlleva estar en esa situación. Y mira que era una interpretación frente al ego. Gerardo hacía mucha comparación de las frases que hacía Jesús conforme o comparado con manifestaciones del ego. Incluso vamos a hablar más adelante, tú hablabas del eneagrama, va a ser el eje central. Y Oscar Ichazo, un filósofo boliviano, quien trajo el eneagrama a esta área del mundo, porque estaba ya encerrado el eneagrama, digamos, en el norte, en Rusia, el norte de Asia. Gurdjieff era quien tenía de esta información y su grupo. Oscar Ichazo, boliviano, filósofo, lo trae para acá y crea el grupo de Arica, donde conoce a Claudio Naranjo y ya conforma el eneagrama tal como lo conocemos hoy. Pero Oscar Ichazo traía el eneagrama y decía que eran manifestaciones del ego. Entonces, por ejemplo, el eneatipo 8, que ahorita vamos a ver, el eneatipo es tipo de personalidad según el eneagrama. ¿Sí? A eso es lo que hacemos referencia con eneatipo. Entonces, Oscar Ichazo decía, por ejemplo, el eneatipo 8. Y para decir que era vengativo, el nombre que le puso era Egovenge, para decir vengativo. O sea, venganza del ego. Exacto. O cuando el 4, para decir que el 4 era melancólico, lo llamaba Egomelan. ¿Sí? Okay. Entonces a todos les ponían Ego Flat, Ego Melan, Ego Venge. Entonces a todos eran manifestaciones del ego. Ya Claudio Naranjo le dijo, no, eso suena feo. Sí, pongámosle otra cosita. Pongámosle números, pues como para facilitarla. Así como le pusieron números, le pudieron haber colocado letras, colores, o sea. ¿Sí? Entonces Claudio dice, no, pongámosle números. Entonces tipo de personalidad según el eneagrama número 1 o eneatipo 1. ¿Sí? Y así hasta completar los 9 eneatipos. Pero eran como manifestaciones del ego, así lo interpretaba. Que finalmente Ichazo. todo podría decirse que es una manifestación del ego. Sí. Unas en mayor medida, donde hay más falta de control del mismo, y otras donde ya se siente, ya lo tenemos como si fuera un caballo. Yo soy el jinete y el caballo es el ego. Yo tengo que manejarlo. Así es. Y algo chévere es que, retomando el principio, lo que estamos diciendo inicialmente, esa manifestación egoica, la manifestación del ego, que nos lleva a comportarnos o reaccionar como normalmente reaccionamos, tiene que ver con esas heridas de la infancia. Eso está en el inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta, pero ahí está. Y nosotros decimos, no, es que ahorita cuando vamos a ver, por ejemplo, el eneatipo 2, que es el ayudador. Entonces alguien dice, no, pero es que yo ayudo. Y entonces, ¿qué problema hay con mi ego sabiendo que quiero ayudar? Venga, el pecado del 2, que es el que ayuda, el pecado es el orgullo. Y es precisamente por eso. O sea, el que lo aplaudan, el que lo acepten, el que El reconocimiento. le reconozcan a través del amor tu ayuda, le eleva el orgullo. De hecho, el orgullo es lo que limita a un eneatipo 2, que es el ayudador. Y nos vamos a ver que cada uno de los eneatipos tiene una manifestación del ego diferente. Y es casi que es exacto, es muy preciso. Yo soy un enamorado del eneagrama. El eneagrama generé mucha resistencia. ¿Cómo llegaste a él? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo llegaste a ese tema? Generé mucha resistencia. Cuando yo estuve con Gerardo, estamos hablando de 2002, 2003, más o menos, arranco yo con Gerardo, conozco a alguien, bueno, conocí mucha gente, pero conocí a alguien que me dijo, hey, yo manejo eneagrama, vos tenés ciertas cositas que sería chévere que aprendieras. Y yo, no, todavía no me interesa. Yo veía el eneagrama y la figura del eneagrama es
está la hexada dentro de un círculo con un triángulo, entonces es como un símbolo todo esotérico. Como esotérico, sí. Sí, entonces yo, no, yo enneagrama no. Ese día lo rechacé. Por allá como en el 2008 conozco una amiga, una gran amiga, y ella dice, no, estoy estudiando enneagrama. ¿Quieres venir al grupo? O sea, estamos y, Está persiguiendo. yo no. Por allá como en el 2012, yo trabajaba en una empresa de una mesa de dinero. Perdón, en el 2010, una mesa de dinero. Y fue cuando fue el terremoto, el maremoto Japón. en Japón y crisis nuclear. Y eso nos pegó la quebrada de este mundo. Y cuando digo la quebrada, fue la quebrada. Pues teníamos Nikkei, es el índice Japonés. de Japón, y teníamos una operación metidas en Nikkei. Así como se mete en Dow Jones o Sí. Sponsor Spurs, bueno, en fin. Nosotros tenemos Nikkei, puesto ahí unas operaciones a la compra, es decir, Al alza. apuntando al alza. Y en ese momento, maremoto, eso fue como a las 2 de la mañana, hubo maremoto, y a las 5 de la mañana ya había alerta de crisis nuclear. ¿Sí? O sea, eso fue Es una loquísimo. locura. Y claro, nosotros teníamos esa compra y esa vaina hace un gap, un salto, Sí. y no coge el stop. O sea, no cierra la operación. Sí. Hizo el gap, se salta el stop, se salta la operación, y esa vaina se nos viene para abajo. Pérdida. Y el trader master, el que sabía el asunto, dijo, metámosle un candado a esa vaina. Metámosle un candado, no asumamos pérdida. Sí. Sabiendo que se pudo haber asumido pérdida, pero no asumamos pérdida, metámosle un candado, y le mete un candado, y preciso, un candado es una Sí. venta. Teníamos una compra Sí. y le mete una venta, y cuando le meten esa venta, Hace un retroceso. hace retroceso, rebota, y nos quedamos con esa venta allá abajo. La compra abajo. Exacto, con la compra allá abajo. Con la venta, o sea, la venta ahí, pensando que iba a seguir bajando y te les devolvió. Antes nos devolvió. Y cuando se devuelve, claro, se devuelve con toda la fuerza, y quedamos con esa vaina colgada allá. Y llega un momento donde dijimos, no, esto va a seguir subiendo, cerremos la venta. Se cierra la venta, Y perdedora, y vuelve y cae. Es cierto el caso, ese mercado no lo leía nadie. Perdimos en una semana. Digo, perdimos, pues, o sea, la mesa de dinero, perdimos en una semana alrededor de $4 millones. Ay, qué pucha. En una semana. Pero entonces, claro, el trader master reaccionó de una manera. Hubo algunos que entraron en crisis de nervios, otros que simplemente renunciaron y se fueron. Es decir, cada uno empieza a reaccionar de una manera diferente. Y yo dentro de la búsqueda, yo decía, no, o sea, yo no sé, yo porque estoy calmado, yo estoy tranquilo, pero esta vaina, pues, o sea, es una vaina grande, pero yo porque no estoy manejando el estrés que manejan los otros. Voy a consultar con alguien y ese alguien me dice, mira, lo que pasa es que según el enneagrama, Ya es la tercera vez. la tercera vez, según el enneagrama, vos sos así, el trader master es así, me empezó a explicar, esta vaina como que sí. Y arranco, ahora sí, a leer. Lectura, digamos, lectura ligera de enneagrama. Y ya después, el gurú del enneagrama actualmente, o para el habla hispana, es Español. el español, Vilaseca. Borja Vilaseca. Pero antes de que llegara Borja Vilaseca, tengo la posibilidad de conocer a otro español, Jordi Pons. Y ese man me da información severísima, alumno de Claudio Naranjo, directamente. Entonces empieza a darme información, claro, empiezo a coger información y empiezo a leer y empiezo a mirar información, y ya empiezo a encarretarme con el enneagrama. Y ya desde el 2014 más o menos, vengo gomoso con el enneagrama de una manera brutal. Es algo que apasiona, pero es cuando uno lo conoce y cuando uno le ve la utilidad. Y aquí es donde viene lo interesante de lo que estamos tocando. Y es que enneagrama no verlo como una teoría. Si lo vamos a ver como una teoría,
muy chévere, muy divertido, pero no. Es verbo no sustantivo. Exacto. La idea es coger el eneagrama y decir, venga, ¿de qué manera lo hago práctico? Ok. ¿De qué manera vamos a coger el eneagrama y lo vamos a ver de una manera práctica? ¿Qué utilidad le damos al eneagrama? Y cuando me hago esa pregunta, ¿qué utilidad le damos al eneagrama? Claro, ahí encuentro que hay una forma de comportamiento, una reacción, una respuesta a los estímulos, depende del eneatipo. Cualquier estímulo, ¿sí? Así como el estímulo en la calle mientras estoy manejando el carro, como el estímulo cuando estoy invirtiendo en bolsa y pierdo o gano, o el estímulo cuando tengo una discusión con mi pareja, o cuando mi hijo me pregunta, no sé qué estudiar. Es decir, según mi eneatipo, es la respuesta. Y ahí es cuando le encontramos el sentido práctico. Se podría decir, José, que en el momento en que yo logré controlar, no sé si me estoy equivocando con lo que estoy diciendo, Sí. pero en el momento en que yo logré controlar mi eneatipo, lo comprenda, lo estudie, lo defina, puedo manipular muy fácil las personas, utilizando la palabra manipular no desde el mal punto de vista, sino el tema, por ejemplo, hay una discusión. Yo ya sé que el eneatipo de la otra persona es tal, ya sé que el mío es ese, yo manipulo la situación para que eso no termine en una discusión maluca. Sí, incluso nosotros hablamos más que controlar, hablamos de equilibrar. Y hay forma de equilibrarlo. Lo que pasa es que hay una falta, hay algo que nos falta. Y eso es lo que necesitamos adherirle a nuestro tipo de personalidad para llevarlo al equilibrio. Y eso es algo bien importante. Y es que vamos a ver, pronto vamos a tener una mentoría, un módulo dentro de la mentoría de eneagrama aplicado a las ventas. Ajá. ¿Sí? Y es cómo puedo utilizar esta información para incrementar mis ventas. Perfecto. Una cosa fantástica, ¿sí? Cuando logro identificar qué le interesa al otro. Pero entonces lo que vos decís, no es una forma de manipulación. Sí. Vamos a ponerle unas comillas ahí. No es una forma de manipulación. Es más bien una forma estratégica de abordar la situación. Ok. Porque no es manipularlo. Una vez una amiga muy, muy querida me decía, José, vos sos un peligro. Y yo, ¿por qué? Pues no entiendo a qué viene el comentario. Y es que vos lo podrías manipular a uno de cualquier manera, con la información que tienen. Y la intención no es manipular. Y hay gente que, por más que uno quiera manipularlo, no es manipulable, ¿sí? Pero sí hay una forma de abordar las cosas. Lo que vos decís, si yo sé que mi pareja es un tipo de personalidad tal, y yo ya me conozco también y sé cuál es mi tipo de personalidad, ya sé en qué discusiones puedo entrar y en cuáles no. Ya empiezo a identificar cuándo me quedo callado o cuándo le puedo confrontar. Ok. ¿Sí? Entonces ahí en ese punto... O de qué manera confrontar. O de qué manera confrontar, exactamente. Entonces, miremos, ¿sí? Que ese manejo del eneagrama nos va a permitir poder establecer mejores relaciones, poder ser más asertivos a la hora de la comunicación, poder encontrar mejores resultados producto de la respuesta que yo doy a los diferentes estímulos. José, para que nos metamos ya de lleno en este tema, vamos a empezar a hablar, te voy a contar. Yo conocí del eneagrama, tuve pues información por un tío tuyo, se llama Roberto Pérez. Roberto Pérez, argentino, el tipo fue educador en Amway mucho tiempo y ya él aprendí mucho. Pues, y yo creo que él hablaba del eneagrama, pero pues yo en esa época menos que iba a lograr como calzar esa información. Pero entonces que estuve en Pereira, entonces estaba con un amigo y como que está muy metido en el tema y dijo, Alejo, respondete estas dos preguntas que hay en este test. Y entonces como que eso arrojó que yo el eneatipo no me acuerdo cuál, el 7 o el 8, no me acuerdo, y empezó a hablar y realmente es muy certero. Empecemos a hablar a la gente de cuáles son esos eneatipos y que la gente se empiece a identificar un poquito, no, soy este, no soy este, uno puede tener partes de dos o efectivamente es uno solo. Bueno, partamos de lo siguiente. Nosotros podemos tener características de todos los eneatipos, de todos, absolutamente de todos, pero hay uno dominante, hay uno que es más marcado. Es decir, tú puedes tener de los 9 eneatipos, pero puedes tener más características 7
que el resto. Listo. ¿Sí? Entonces hay que verlo. Y hay un factor clave. Y este sí es la clave para uno identificar el eneatipo. Y es la motivación. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? O sea, a cada eneatipo lo mueve algo diferente. Lo mueve tiene una motivación diferente y tiene un origen diferente. Ok. Sí, aquí vamos a hablar generalidades. Listo. Ya después vamos a hablar enfocado a las ventas, cómo lo manejamos. Perfecto. Vamos a hablar de generalidades. Y vamos a coger uno por uno. Listo. Y hablar de esa generalidad. Y si tienes alguna pregunta, de una, la hacemos. Listo. Primer eneatipo o tipo de personalidad según el eneagrama número 1. Entonces, eneatipo es tipo de personalidad. Exacto, eneatipo es tipo de personalidad según el eneagrama. Esa es la definición. El número 1. Si queremos, en vez de llamarlo número 1, darle una palabra, la palabra es perfeccionista. 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 Metódico, estructurado, organizado, casi que psicorrígido. Es esa persona casi que inflexible. Es esa persona que todo lo quiere perfecto. ¿Cuál es la motivación de un 1? La motivación de un 1 es que dice, todo está sujeto a ser mejorado. Y yo soy el encargado de hacerlo. Okay. O sea, se siente obligado a querer mejorar las cosas y tiene como ese espíritu de Mesías, digámoslo así. Y eligen carreras donde el tema tiene que ver con eso. Con eso. Productividad, calidad. Exacto. Perfeccionistas a la lata. ¿Cuál es la característica de ese 1? ¿Cómo se originó ese 1? Ese 1 cuando era niño, inconscientemente, ¿sí? O sea, que tal vez el 1 no lo recuerda, pero cuando era niño, la mamá lo cogía, venga, yo le acomodo el pantalón, se lo pongo de derecho, mire ese pantalón, esos zapatos como están de sucios, vaya, límpielos, mire la cama, vea, organícela, quedó muy, muy descendida, vuelve y tiéndala. Es decir, tuvo tal nivel de exigencia por parte de los padres o los cuidadores que al último terminó organizándolo todo de una manera metódica y uno lo ve en los cuadernos de primaria y uno dice, esto no parece un cuaderno de un niño. ¿Sí? Los títulos en rojo, la letra en azul, los dibujos bien centrados. Uno dice, ¿este niño cómo hacía? ¿Sí? Y una letra hermosísima desde la primaria. Pues, y uno llega a la universidad con una letra desastrosa. ¿Sí? Entonces empieza uno a ver, vea la estructura. Claro, cuando crecen con esa estructura de quererlo todo organizado, perfecto, limpio, todo eso. Ese es el tipo de personalidad número 1. Ok. El perfeccionista. Perfeccionista. Número 2. Vamos con el eneatipo 2. El eneatipo 2 es el ayudador. Yo te lo he mencionado ahorita, el ayudador. Con una manifestación del ego. Es que yo quiero ayudar a los demás. ¿Cómo así me decís, José Luis, que mi ego? Hay que ver, Juan. El eneatipo número 2 tiene una característica particular y es que tiene un vacío afectivo muy grande y necesita saber que lo aman. Entonces, para que lo amen, necesita generar vínculos. O si no, ¿quién me va a amar? Pues necesito empezar a generar vínculos o relaciones para poderme sentir amado. Y la manera en que yo hago el vínculo o la relación es a través de la ayuda. ¿Por qué? En la medida que yo te ayudo, tú me vas a amar. Yo no quiero que me pagues con dinero, yo no quiero que me... No. Pero no deja de ser una transacción. Con tu presencia, con tu afecto, lealtad, con tu amor, con tu lealtad, con eso me veo por bien servido. Okay. ¿Sí? Entonces, el ayudador es esa persona que va a procurar constantemente ayudar a cambio de sentirse amado por esa persona. Pero sigue siendo una transacción. Sigue siendo una internamente. Exacto. Y una transacción muy dada por el ego. Okay. Es muy, muy dada por el ego. Ese es, por ejemplo, el que va, hace una donación, da algo, pero se toma la foto y la publica en Instagram. Claro. ¿Por qué? Porque es que necesita, ¿no? Y si no le dicen, si no le expresan el agradecimiento a través de qué persona tan bonita, vos cómo eres de agradable, mejor dicho, qué haría sin ti, si no encuentra ese comentario, te duele. ¿Por qué? Porque es que no está recibiendo el pago de la transacción. ¿Sí? Me disculpan que sea como tan... No. Que lo estamos tocando como tan desde la neura,
tan desde el lado oscuro, pero es la mejor forma Pero es bacano porque así se logra entender más fácil. Por ejemplo, ya que decías eso, yo soy muy dado, por ejemplo, con Anto, porque vos sabes que a los niños les da mucha más dificultad ciertas cosas como gracias, por favor. El niño es pues, él no ve todo eso como un tema de modales. Entonces, por ejemplo, salía con Anto a comer y comíamos y yo estaba esperando que me dijera, Alejo, muchas gracias, pero no por un tema de transacción, sino por el tema del respeto y se lo decía, incluye cuando te pasa en otra parte. Yo le decía cada rato, ella no me decía gracias, yo decía, Anto, con mucho gusto, espero que te haya gustado. Entonces, yo, ay, gracias. ¿Sí o no? Caí en cuenta. Entonces, mira que siempre hay una transaccionalidad. O sea, Exactamente. Y el eneatipo número 2, esa transaccionalidad es más profunda. Sí, Desde el punto de más vista marcada. afectivo, desde el punto de vista afectivo, es mucho más marcado. Y una dificultad de este eneatipo 2, la mayor dificultad que tiene el eneatipo 2 es decir no. todo le dice que sí. Es decir, se mete en líos a veces. Es muy el comportamiento de la madre, muy maternal, digámoslo así. O es que la mamá está casi que 24 horas en pos de ayudarle a los hijos. Sí, 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 sí. ¿Sí? El ayudador es muy madre, digamos. Yo ese problema lo tenía en parte. Yo era una persona que a todo el mundo le quedé de sí, desordenado a las carreras, esa agenda, todo es nada. Y poco a poco he ido como aprendiendo a decir que no. Incluso, por ejemplo, hoy en día hay personas que me dicen, Alejo, yo le ayudo, pero no me puede chancletear, no me puede acosar, porque mantengo súper ocupado, me encanta lo que hago, entonces si va a tener paciencia, yo le colaboro, si no, tal, porque a veces las personas no miden eso. Entonces es como no tampoco pasar de sí a todo, a pasar al otro extremo de no a nada, no todo, Exacto. sino empezar a ser más ordenado en las decisiones. Exactamente. Y resulta que este niño eneatipo 2, el niño, antes de ser el adulto, eneatipo 2, en la relación con los padres o en la relación paternal, y esto es solamente un ejemplo, puede haber cualquier cantidad de detonantes, ¿sí? Lo doy simplemente como unos ejemplos muy fáciles de leer. Era cuando ese papá o esa mamá intercambiaba afecto por algo, ¿sí? Es decir, amor, me haces un favor, me pasas eso me pasas ese cuaderno, esa agenda. Entonces el niño le pasaba la agenda, tan lindo, tan bello, por eso te amo. Okay. Ok, o sea, cuando te ayudo me amas. Ahí estoy anclando una red neuronal. Exacto, ahí estoy haciendo una programación. Esas programaciones son bravísimas. Y con el dinero hay unas programaciones brutales, ¿sí? Brutales. Esa es una programación, ¿sí? Cada vez que el niño hacía un favor, ay, tan lindo, tan hermoso, por eso te amo, por eso te adoro, mi criatura. Y el niño, ok, sí, yo hago el favor, entonces me ama. Sí. Y está feliz. La recompensa es que mi mamá está feliz porque le hice un favor. Entonces, si yo quiero que la gente me ame y la gente esté feliz conmigo, venga, yo les hago favores. Por eso el ayudador. O sea, mira cómo, o sea, se va generando en ese niño esa programación inconsciente que lo lleva, eso queda en el inconsciente, que lo lleva a responder de una manera y esa respuesta le genera ciertos resultados. Y es un proceso que está automatizado, es un proceso anclado en la mente, eso no es... Y por eso es lo chévere del eneagrama, porque es que en la medida en que nosotros empezamos a identificar nuestro eneatipo, identificar cómo se originó, qué programaciones están ahí, podemos empezar a... tuercas y tornillos. Exacto, hacer los ajustes. Perfecto. Vamos con el 3. El 3 es el triunfador. El 3 quiere ser amado, visto, reconocido y su herramienta para lograrlo es ganar, el triunfo. Esa es su herramienta. Yo tengo un ejemplo, o por lo menos en los talleres y en las charlas, este ejemplo no me falta. ¿Sí? ¿Cómo se construye el eneatipo 3? En el niño. ¿Sí? El niño está jugando fútbol y el papá va a ver el partido. Y ese día el equipo del niño pierde y el niño ni siquiera hace gol. Jugó mal. Y el papá le dice, ay, no, mi hijo, ese equipo suyo, no, un equipito muy malo. Y usted, mi hijo, no, venga, dedíquese mejor al estudio, papi, porque es que no. Y el niño sale aburrido, impresionante. A los 8 días, otro partido de fútbol, y el papá va a verlo. Y en ese partido, el equipo gana, y no solamente el equipo gana, el niño mete gol.
Y cuando sale del partido le dice el papá, bravo hijo, ganaron, metiste gol, te amo. Y él dice, un momento, Si pierdo, la semana pasada no me amaba. Yo era malo que me dedicara a otra cosa. Esta semana gano y ahora sí me ama. Y yo quiero que mi papá me ame. ajá. Entonces, si yo quiero que si mi papá me va a amar, tengo que ganar. Y ahí se programó. Y ahí se programó ese niño para querer siempre ganar, siempre ganar, siempre ganar. Por ejemplo, yo inconscientemente cometí ese error con mi hijo. Y era que mi hijo, a veces cuando estaba en clases de natación, nada supremamente bien. Nada muy bien. Cuando estaba en clases de natación, y yo lo veía que era conversando con los amiguitos, en vez de prestarle atención a la profesora, él me miraba y yo le decía, Pues caras de no aprobación. Yo me refería a que no hablara tanto con los amigos y prestara más atención a la clase. Más de un papá caemos en eso, ¿sí? Y entonces él me miraba y él quedaba como con esa cara de, ¿qué hice de mal? Entonces ya se apartaba con los que estaba hablando y arrancaba a meterse en la clase. Y cuando pasaba, atravesaba la piscina, y lo primero que hacía al atravesar la piscina era levantar la cabeza, mirarme y me hacía con la mano así. Ok. A ver yo qué cara le hacía. Y cuando le hacía, él ya como que se relajaba. Él de alguna manera u otra constantemente buscaba Aprobación. a través del pulgar arriba por parte del papá. Mi hijo es altamente competitivo. Altamente competitivo. Yo ya le dije, así perdas, te sigo amando. ¿Sí? Pero ha sido complejo desprogramar esa programación. O sea, la programación puede ser un acto instintivo, puede ser un reflejo. Una cosa pequeña. Sutil. Pero desprogramar eso sí es muy complicado. Es como si la programación que se mueve en el cerebro de las personas se hace y se soldara y se sellara. Hacer cuenta, poner un punto de soldadura y el metal queda ahí, záfelo. Sí. Hay que bolearle mucha cegueta. Sí. Exactamente igual. Y el puntico fue pequeño, pero vaya záfelo. Igual sucede. Entonces, mira que esa programación era nada más un pulgar arriba. Sí, pero para él era un símbolo. Para él fue un símbolo poderosísimo, poderosísimo. Y desmontarle ese símbolo, trabajo duro. Eso. Pero bueno, ahí vamos. Triunfador. Ese es el enatipo 3. El triunfador quiere ganar y cree que cuando gana, ahí es cuando lo ven. Cuando gana, ahí es cuando lo aceptan, cuando lo valoran. Quiere mostrarse ganador. Quiere mostrarse triunfador. Cristiano Ronaldo es un enatipo 3. Sí. Competitivo. Hay gente que dice, no, Cristiano Ronaldo es un 1 porque mire que él es muy disciplinado, él es muy estructurado, es psicorrígido en su entrenamiento, en sus horarios, su alimentación. Sí, pues es muy organizado en sus horarios, su agenda, todo eso. Pero ¿cuál es la verdadera motivación de Cristiano Ronaldo? El reconocimiento. ¿Ser organizado o que la tribuna lo aplauda? Es el reconocimiento. Sí. Ahí denota que es un enatipo 3. Así sea muy organizado como si fuera un 1. Correcto. Aparentemente sería muy 1. Vos ves, lo ves bien peinadito, sin tatuajes, el reloj, cuando se dice pulidito. Este es un 1. Pero cuando uno ya ve la motivación de él es el aplauso. Correcto. ¿Sí? Entonces, siempre quiere la motivación. Siempre quiere la motivación. Bueno, vamos con el eneatipo número 4. 4. El 4 es el sensible, se le dice también individualista, el artista. El enatipo 4 tiene una cosa bien llamativa y es que no se ve a sí mismo. Entonces, como no se ve a sí mismo, procura que los demás lo vean. Okay. Entonces son los raros, digamos así. Se visten raro, o raro no, se visten llamativo. Sí. Un estilo particular. Exacto. Quieren llamar la atención. Sí, porque es que raro depende. Sí. El raro depende. Raro depende del que observa, el observador. Exacto, del observador. No, es llamativo. Quiere llamar la atención. Busca que los demás lo vean. Y ahí se centra. ¿Sí? El 4 era el que Ichazo le decía egomelan. Okay. ¿Por qué? Porque está muy ligado a la melancolía, a la tristeza. Son grandes artistas,
Y nosotros hemos dado cuenta que los artistas cuando están en un lado oscuro, cuando están metidos en la melancolía, en la tristeza, es cuando mejor producen. Ajá. ¿Sí? Tienen esa característica. Bohemios. Total. El mejor ejemplo que yo tengo de un eneatipo 4 es J Balvin. Vos ves a J Balvin, el pelo verde, las gafas rosadas, Sí, ropa de 1000 colores, los tatuajes, todo. Y él dice, yo sufrí de depresión y tomo medicamento para la depresión y creó una fundación para tratar la depresión. Entonces, mira a J Balvin y esas características de José, de Jay, es muy de eneatipo 4. Sí. ¿Sí? Entonces es muy común en los artistas. Es muy común en los artistas. Entonces, normalmente vemos un eneatipo 4 que puede ser desde el punto de vista de profesión, por ejemplo, altamente creativos. ¿Sí? Entonces pueden ser diseñadores, pueden ser artistas, músicos, creadores, son muy, muy creadores. Pero tienen la característica es que cuando están en, en ese lado oscuro, digamos, o del desequilibrio, entran en melancolía, entran en una tristeza. ¿Sabes qué me recuerda? No sé si vos te acordás de la cultura emo, Sí, lo que sí. llamábamos los emo, Que se peinaban así de ladito. que eran vestidos de negro y así peinados de ladito, todo eso, y eran como tristes con la vida, y veían el mundo oscuro y melancólico, y su forma de vestir y su forma de actuar y todo eso era llamativo, llamaban la atención. Sí. Era una cultura muy eneatipo Pero en 4. el interior era una cultura depresiva. Era exacto. De hecho, Claudio Naranjo, que era psiquiatra, Sí. Claudio, era psiquiatra, coge cada eneatipo y lo relaciona con un trastorno del DSM-4 o DSM-5, que es el manual que se utiliza para diagnosticar trastornos mentales o psiquiátricos en Estados Unidos. Ese DSM-5 o el 4 lo diseñaron las compañías de seguros en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que cuando una persona va donde el psicólogo o va donde el psiquiatra, simplemente el psicólogo o el psiquiatra anota un código y ya ellos saben que ese código es un trastorno X. Ok. ¿Sí? Entonces, a cada eneatipo, digo, este está relacionado con ciertos trastornos. El eneatipo 4 está relacionado con el trastorno límite de personalidad o el borderline, Sí. que es como si estoy en una línea donde estoy bien o me deprimo, Ok. ¿sí? Sin ser bipolar. Sí, sí, sí. No es trastorno O sea, bipolar. ese estará al borde a toda hora. A toda hora, a toda hora. Y a toda hora es como que estoy que caigo en depresión, estoy que caigo en melancolía, estoy que caigo en ese estado. Por eso le dice trastorno límite de personalidad. El 4 se relaciona mucho con ese trastorno. Súper teso. Pero cuando el 4 está en equilibrio, eso es una maravilla. Creativos, artistas. O sea, pueden escribir unas cosas fantásticas, te pueden crear un espacio formidable. Una vez hice una charla con una gran amiga, una mujer que adoro, Olga Vilches. Ella trabaja en medios aquí en Sí. Colombia, en Medellín. Hice un podcast también con Olga y hablábamos de la sexualidad, eneagrama y sexualidad, eneagrama y sexo. Y yo le decía, si alguien se inventó las habitaciones temáticas en los moteles, debe haber sido un 4. Sí, 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 sí. Porque eso no le ocurre a cualquiera. Sí, 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 sí. Eso no se le ocurre a cualquiera. Esos detallitos, uno llegar a una habitación de motel y encontrarse la Guerra de las Galaxias, Sí. o sea, eso no es no lo hace un cualquiera. Yo es que no conozco los sitios, pues, me han contado. No, ¿te han no. contado? Ah, bueno, listo. José, y sabes que es muy teso que, por ejemplo, esta mañana me estaba escuchando la historia, un reportaje sobre un artista venezolano que a mí me gusta muchísimo, pero no conocía la historia a profundidad, que es un rapero, él se hacía llamar Cancerbero. Cancerbero era un rapero venezolano y él muere pues en una situación medio rara, que todavía pues, hay muchas dudas de la forma en la que el man murió, pero era un personaje que cuando desisto de ese tema, yo lo veo reflejado en él, porque era un tipo que era un poeta, o escuchar las letras de ese man y son increíbles, o sea, un rapero impresionante, pero también mostraba todo el tiempo, o sea, iba mucho al lado oscuro, inclusive dos de sus discos, uno se llama Vida y el otro se llama Muerte. Entonces todo el tiempo es como un yin y un yang, como una ambivalencia entre estoy bien y le canto a la otra y le canto también a lo negativo, es súper teso. Y por eso que en su estructura de personalidad y su forma intentaba llamar la atención. Mucho.
Sí. Ahí está Inclusive, por reflejado ejemplo, el cuadro. él a veces daba entrevistas donde no permitía que le vieran la cara, o sea, era muy, ¿cómo le decimos? Era una persona muy particular. Exacto. De eso. Entonces, mira ahí cómo se va reflejando Sí. ese eneatipo 4. Vamos con el 5. De una. ¿Te parece? Vamos con el 5. El eneatipo 5 es el intelectual, ¿sí? Investigador, pensador. Lo escribía Juan Duque, un humorista, amigo mío, o amigo, bueno, amigo de hace tiempo, casi que de parientes, de familiares en común. Juan habla de este 5 como el tío que toda la familia está en la fiesta y el tío está en la biblioteca. Y hay que llevarle el pedacito de torta a la biblioteca, Sí, sí, y hay que sí. llevarle la comida a la biblioteca. El hombre no sale de la biblioteca, así toda la familia está reunida ahí en fiestas. Y simplemente baja para que le tomen la foto y vuelve y se sube. Es ese tipo, ¿sí? O el abuelo. Sí, 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 sí. El eneatipo 5 es individualista, es muy Huraño. sí, pensador, intelectual, es muy se relaciona con la avaricia, pero no es la avaricia de dinero, sino la avaricia de conocimiento. Tiene muchísimo conocimiento, mucho conocimiento, pero difícilmente lo comparte Y lo aplica. y difícilmente lo aplica. Exactamente. ¿Cómo se crea la personalidad de un eneatipo 5? El niño va donde papá o mamá y le dice, juguemos. Y el papá o mamá le dice, mi amor, estoy muy ocupado. Toma tus juguetes y juega tú solito. El niño va y toma sus juguetes y empieza a jugar solito. Después el niño, ya sí podemos jugar. No, no, todavía estoy muy ocupado. Sigue jugando con tus juguetes. Y el niño se acostumbra a coger sus juguetes y crear una realidad, crear un propio mundo, él con sus juguetes. Y en la medida que va creciendo, se va metiendo como en esa burbuja donde él es libre dentro de la realidad que él mismo construye. Cuando es adulto, encuentra libertad en su intelecto. Entonces, en la medida que más lee y más estudia, construye como su propio mundo y ahí se siente totalmente libre. Cosa que no se siente cuando está con otros, porque ya se acostumbró a estar solo con sus juguetes. Su zona segura es la soledad. Exactamente. Entonces es así, sabe muchísimo. Cuando un 5 es en equilibrio, conversar con un 5. Lo máximo. Eso es una maravilla, hermano. Porque te habla de todo. Y tiene información profunda y certera de absolutamente todo. Te habla de deportes, te habla de política, te habla de religión, te habla de filosofía y tiene la frase, tiene la historia, tiene un montón de cosas. Hablar con un 5 es fantástico cuando está en equilibrio. Porque cuando está en desequilibrio, No hay forma de hablar con él. qué cosa tan berraca hablar con él. Es muy complejo, se aísla. Es un tipo de autismo. Exactamente, se podría relacionar con algún tipo así. Entonces ahí ya vemos el 5, ese patrón de comportamiento que tiene y es un ser verdaderamente interesante. Es muy interesante, pero hay que saberle entrar, hay que saberle llegar. ¿Sí? Yo creo que es el más complejo de abordar. Sí, porque le dio demasiado valor a esa cueva, a esa área segura y no la quiere compartir con nadie. Por eso se le dice el avaro, no lo quiere compartir. Okay. No quiere compartir ese mundo que creó. No, sí. no lo quiero compartir. ¿Sí? Entonces, por eso se le dice que es la avaricia a este eneatipo número 5. Vamos con el 6. Al 6 le decimos el leal. Cuando se construye el eneagrama, se basa en los 7 pecados capitales. O sea, estamos hablando de una corriente del esoterismo, una corriente esotérica del cristianismo asiático. Pero sí una corriente esotérica del cristianismo asiático. Eso es lo más raro. Eso es como ese partido político de México, es que el PRI, Partido Revolucionario Institucional, es la primera vez que se escucha que algo institucional es revolucionario, o que lo revolucionario es institucional. No da. Exactamente. Y esta es una corriente esotérica del cristianismo asiático. ¿Cómo la describimos? Cuando nosotros hablamos de esoterismo o algo esotérico, estamos hablando básicamente de información que es oculta. ¿Sí? Información que básicamente
no está la luz. Por eso hablamos de una corriente esotérica. Okay. Y hablamos del cristianismo asiático, y tú sabes que llega un momento en la historia donde eso vivían los reyes católicos, y Rusia como tal Sí. era muy Ortodoxos. Exacto, era muy ortodoxos en ese sentido. Entonces por eso hablamos del cristianismo asiático, porque Rusia es del continente asiático. Sí. Sí, entonces mira que ahí ya encontramos como Sí, ahí se va juntando la cuadratura del círculo. Exactamente. Y resulta que, como viene esa corriente, se basaron en los 7 pecados capitales, pero son 9 eneatipos, y estamos hablando de 7 pecados capitales. Le agregaron 2. Un pecado es la vanidad, que es del 3, del eneatipo 3, el triunfador que ya lo vimos. Y el otro pecado es el miedo. 3, vanidad, lo relacionan con una característica muy del femenino, y 6, miedo, lo relacionan con una característica del masculino. Vanidad femenino, miedo masculino. Y los 7 pecados capitales. El 6 es el miedo. Okay. Cuando hablamos del leal, es porque el eneatipo 6 es muy fiel, es muy leal, por miedo a perder lo que ya tiene, Okay. por miedo a arriesgarse a un nuevo escenario. O sea, es conservador. Muchísimo. O sea, Y es temeroso, de verdad es temeroso. es decir, yo ya logré esto y ya estoy acá. Arriesgarme a tener algo más podría implicar que pierda lo que ya logré. Por ende, no me muevo. Exacto. Y por eso me vuelvo leal. O me vuelvo fiel. ¿Sí? Por miedo. Y yo digo, el miedo es físico, porque podemos encontrar perfectamente un eneatipo 6 cruzando la calle. Pues yo veo un carro que viene a 20 metros, acelero paso y la cruzo. Un 6, un eneatipo 6, el carro viene a una cuadra, es decir, 50, 60 metros, y espera a que pase ese carro para poder cruzar la calle. Es decir, Sí. el miedo es extremo. Es extremo. ¿Sí? Es el que prefiere no salir. O sea, se aguanta la aburrición a salir porque la calle está muy oscura. Como cuando le decían a las abuelas o las tías, mijo, vea, váyase ya, coja un paraguas que vea esa nube. Y se asomaba uno y era una nubecita ahí, pero ese miedo a toda hora. Exacto. Entonces, el 6, que es el leal, tiene esa característica, es miedo. ¿Sí? Entonces, cuando tiene una pareja, muchas veces es fiel a la pareja, no porque quiera serle fiel, sino por miedo a perder la pareja. Ok. ¿Sí? Tienen un trabajo y no se meten a sindicatos. Nada que ponga en riesgo la seguridad. Nada que ponga en riesgo ese trabajo que ya consiguió. ¿Sí? Entonces, el 6 es muy a la fija. El 6 le da miedo perder lo que tiene. Hay como una herida de escasez ahí. Sí, de alguna manera. Son muy comprometidos. Como te digo, son supremamente fieles, pero tienen un temor enorme a tomar riesgos. Por ejemplo, desde lo financiero. Un 6, meterse, por ejemplo, al mercado Forex. Jamás. Muy complejo. Sí. Y si se mete, lo bota rapidito. Exacto. Y un 6, le llega un dinero y uno le dice, metámoslo en Forex o metámoslo en acciones. No, mejor un CDT. Ve, José, discúlpame que te tengo que interrumpir en este momento porque se me ocurre algo. O sea, si yo tengo una comunidad de trading grande, son ya casi 1000 personas, y me gustaría que hiciéramos un entrenamiento del Enneagrama enfocado al Forex. Fantástico. Al mercado financiero. Porque también lo manejo. Claro. Claro. Entonces lo hacemos. Fantástico, formidable. Entonces el 6 no te mete el Forex. Un eneatipo 6 no te mete el Forex. Ni acciones, no compra un fondo, nada. CDT. El 6 le llega una platica, CDT. O le llega una plata, compremos una casa y la arrendamos. No dice compremos un taxi porque es que de pronto lo chocan. No, compremos una casa. Sí, esa es a la fija. O sea, va a la fija. Funciona así a nivel financiero, funciona así a nivel de relaciones, funciona así. Quiere ir a la fija. El 6 no quiere arriesgar. No quiere arriesgar para nada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese eneatipo 6. Bueno, vamos con el eneatipo 7. El eneatipo 7 se le dice el epicúreo o entusiasta, espontáneo. Es el 6.
El 7, el 7. El 7. El 6 es el leal, el Sí. que está ligado al miedo. Este es el entusiasta, el 7. Yo creo que yo soy este. Por ahí podría ser perfectamente. Porque recuerdo que hay cuando el ciertas amigo me hizo características. el test, me acuerdo que era el 7. Exacto. Miramos a ver si sí No, decía. y hay ciertas cosas que ya conocemos de tu historia y que yo te conozco pues por el tiempo que nos conocemos. Hay ciertas cosas que ciertas historias que vos me has narrado de la juventud tuya y todo eso. Entonces, aquí hay un 7. Sí, sí, sí. Hay un 7. ¿Sí? El 7 se le dice el epicúreo, espontáneo, entusiasta. El pecado con el que está relacionado el 7 es la gula. Pero no solamente es la gula de comer, General. es la gula de cosas. Es decir, el 7, No tiene límites. nada. Y todo es en cantidad. El 7 coge una serie, por ejemplo, ve una serie de televisión. Y si tiene forma de tener las 10 temporadas, los 10 capítulos por temporada, se los oye en una semana. Sí. Se lo consume absolutamente todo en una semana. Y dice, Es ansioso. ansioso. Por ejemplo, hay gente que vio, por ejemplo, Juego de Tronos. Sí. ¿Sí? Y ese Juego de Tronos, muchos esperaron a que terminara Para verse la dura. serie. Pues yo esa sí me la vi. Yo esa sí me la vi hace mal porque no, en esa época también estaba la opción de verla completa. Exacto. Pero después que Estefan la empezó a ver, eso nos la soplamos en la finca un momentico. En plena pandemia. Exacto. A mí me ocurrió, por ejemplo, con el Juego de Calamar. El Juego de Calamar, claro, yo lo escuché y yo no le presté mucha atención. Ya cuando empezó todo ese boom, y yo, ¿cuál será la bulla del Juego del Calamar? Cuando vi, iban como en el capítulo 6 o 7. Yo voy a esperar. Esperé una semanita y me vi toda la temporada completa, del 1 Que esa hasta el necesita el último. cassette. Exacto, hasta el último. Y eso me las oí en un fin de semana. O sea, eso fue uno tras ¿Sabes que esos 7? Sí, yo no sé. Entonces vamos a mirar este 7. Muy de estímulos, pero muy de volumen de estímulos, no del estímulo grandote. No. Seguidito. Por eso le decimos la gula. Es esta persona que está en una fiesta y va donde el DJ y le pide una canción. Y a los 5 minutos pide otra. Sí. Y a los 5 minutos pide otra. Y a los 5 minutos pide otra. El DJ ya está mamado del tipo porque cada 5 minutos te pide una canción diferente. ¿Sí? Y es así. Y el 7 no ha terminado una fiesta cuando ya está pensando cómo vamos a hacer la próxima. No ha terminado el paseo y dice, ¿para dónde vamos la próxima semana? Es decir, esas son las características de un 7. El 7 sí es arriesgado. El 7 toma riesgos. Y muchas veces toma riesgos. Y eso que salió en contra. Yo te decía, yo no entendía por qué después de que perdimos $4 millones en una semana, unos estaban en shock, otros se enfermaron, otros salieron y se fueron. Y yo era como, ¿y aquí qué pasó? O sea, yo era como, pues, no le veía el drama, no le entendía. Cuando me empieza a hacer el enneagrama, dije, o sea, es que vos simplemente, esto lo ves como proyecto terminado, ya estás pensando en otro proyecto. Y efectivamente, lo que pasaba por mi cabeza es, bueno, listo, perdimos, se cierra esta empresa, ¿para dónde cojo? Mira que ya estaba casi que adelantando. Sí. ¿Sí? Entonces es una característica muy del 7. Está siempre ¿sí? en la punta de la lanza. Exacto. Es relajado. Pero el 7 tiene una característica. Es muy bueno con el discurso. Son muy buenos oradores. Sofistas. Pero cuando no tiene buena formación, se vuelven un culebrero. Un encantador de serpientes. ¿Sí? Claudio Naranjo lo escribía, ¿te acuerdas las películas de vaqueros? Sí. Las películas viejas de vaqueros. Que siempre llegaba un viejito en una carreta al pueblo y montaba la carpa y un montón de frascos con aguas de colores a decir que esto servía para una enfermedad, esto para otro, y vendía todos esos frascos, y apenas vendía todos esos frascos, cogía la carreta y... Como cuando llegaba Melquíades con los gitanos en 100 años de soledad. Se dé cuenta, ¿sí? Un encantador de serpientes. Entonces, el 7, cuando no tiene información, el 7 cuando académicamente no está bien formado,
te inventa unos cuentos brutales. Entonces puede ser Peligroso. mentirosito, puede ser, a nivel de relación de pareja, puede ser infiel, puede ser lo que llamamos aquí a nivel paisa mamagallista, ¿sí? El 7 tiene como esas O características. sea, un 7 mal manejado el fin justifica los medios. Uf, total. ¿No? Y el 7 mal manejado falsifica diplomas. El 7 podría ser, si quisiera y se lo propusiera, pastor de iglesias, presidente, político, y desde ahí ejercer la manipulación. Total, total, total. Por ejemplo, a un 7 nada raro, y ya que vos lo decís, a un 7 nada raro, que le pregunten, oye, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos plata, montemos una iglesia. Y la montan. Y la monta. Y lo más berriondo es que la sabe vender. Y le llega a gente. Y la gente le come cuento. Sí. ¿Sí? Pero es por eso. Ahora, cuando el 7 está centrado, dice, no. Hagamos las cosas diferentes, metamos la información a esto, hagámoslo de una manera. Mira que de alguna manera, porque yo soy súper consciente de ese tema, y vos conoces mucho mi historia cuando el tema de Amway, Sí. que yo viví un proceso allá unos años atrás, freno, y hoy que estoy retomando ese proceso, el discurso es de mucho cuidado, o sea, no es hagámosle y para adelante, no, es todo lo contrario, no es presionando resultados, sino que antes cero presión, o sea, es una forma diferente. Total. Hay un término que lo utiliza un amigo, que cuando nosotros nos metemos en proyectos, a veces nos metemos en unos proyectos muy locos. Y él dice, cuando llega y mira un proyecto de los que nos proponen, lo lee y lo primero que me dice, José, ¿entonces qué? Brutos pero decididos. Sí. ¿Sí? Ese es como el lema, brutos pero decididos. Hace de cuenta, ese es como el lema del 7. Bruto pero decidido. Es decir, vamos a metámosle. Sí. Y nos descalabramos. Sí. No mide las consecuencias. Nada. Pero ya cuando ese 7 se estructura, cuando ese 7 se equilibra, ahí se vuelve algo bien interesante. Okay. Se vuelve muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque a todas esas habilidades del discurso le está metiendo soporte, le está metiendo raíz. ¿Sí? Ya no es cuento. Sí. Entonces, un 7 bien equilibrado puede ser un orador fantástico, formidable, muy entretenido. Y si tiene contenido, 1000 veces mejor. claro, porque es que cuando no tiene contenido eso lo descubren. Sí. Se le acaba muy rápido el impulso. Exacto, se le acaba rápido el impulso. ¿Cómo identificamos que un 7, cuando vemos un 7 público, cuando identificamos que ese 7 sí está sano, sí está en equilibrio? Cuando vemos que es consistente en el tiempo. Okay. ¿Sí? Muy buen dato ese. Cuando vemos que es consistente. Un 7, cuando monta un negocio y a los 6 meses sale volando, uno dice, eso no estaba Charlatán. no estaba bien puesto. Sí. Pero cuando vemos un 7 que tiene un negocio, tiene un proyecto, y ese proyecto lleva 1, 2, 3 años, y vemos que su discurso sigue siendo coherente con eso que montó, uno dice, este 7 sí tiene estructura. Entonces ahí ya lo empezamos a identificar y dice, este man sí tiene un trasfondo. Súper. Un trasfondo. Bueno, ese sería el 7. Es buenísimo. Sí, hay que estudiarlos ya. Ya cuando empecemos con los talleres a profundidad en diferentes áreas, ya lo vamos a poder llevar a un nivel de especificidad más amplio. Sí, y sobre todo identificar esas heridas, las heridas de infancia. La herida de infancia del 7, el 7 se distrae fácilmente. ¿Sabes cuál es la motivación del 7? No quiere que le duela. Ah, sí, total. El 7 no quiere. Por eso me impresionó cuando vi que tenías ahí el tema de Epicuro, porque Epicuro, pues del hedonismo, entonces es muy del placer. Exacto. Es que él no quiere que le duela. ¿Sabes? Un ejemplo que podemos utilizar del 7. El niño que ve a papá y mamá discutiendo. Entonces, ve a papá discutiendo y se va para su cuarto, se pone auriculares, audífonos, pone música a buen volumen y se pone a bailar. Mientras afuera están papá y mamá peleando, él está en la habitación bailando con su música. Esto no es conmigo. Esto no es conmigo. ¿Sí? Entonces se acostumbra que cada vez que va a ver o siente o ve que viene el dolor, viene algo que le va a doler, audífonos y a bailar. ¿Sí? Yo soy así. Entonces, audífonos y a bailar es, ve, esto me va a doler, papito,
armemos paseo para este fin de semana porque yo no quiero encontrarme con una persona. Sí. ¿Sí? O uno ve la llamada del celular y uno dice, uy, no, apaguemos y sigamos en la rumba, pues yo no quiero que me cobren a esta hora. Inclusive yo tengo una herramienta con el equipo de trabajo para manejar ese tema y es que es la famosa carta García. Yo les digo, o sea, no me venga a poner problemas, o sea, carta García. Haga toda la tarea y al final me la cuenta. Me cuenta cómo solucionó. Exactamente. El 7 no quiere que le duela. Yo soy un 7, invito a 2 amigos a mi casa y estos 2 amigos empiezan a discutir. Uno hincha de Nacional y el otro hincha de Medellín. Y sacan machete y todo. ¿No? Y empiezan a discutir, ¿sí? Y yo siendo un 7, yo no les digo, hey muchachos, no peleen. Yo les digo, hey muchachos, voy a ir a comprar una gaseosita. Vuelvo más tarde. No me maten. Exacto. Y me voy y me atraveso toda la ciudad de Mora de manera que me demoro lo más posible, ya sea para que cuando llegue o encuentro los cuerpos o ya están bien o no los encuentro. ¿Sí? O ya se fueron. No les gustan los problemas. No le gustan los problemas. Entonces, no es que quiera estar en paz. No quiere que le duela. Esa es la motivación. Porque el que quiere estar en paz es otro. Ok. ¿Sí? No quiere dolor. No quiere dolor. Súper. Entonces, cuando ve que algo le duele, mejor vamos. Lo frena inmediatamente. Exacto. Vámonos de una. Vamos con el 8. El 8 es el líder. Este 8 es bueno, es muy llamativo. El 8 es el líder. El 8 es protector, es desafiador, es dominante. El 8 puede ser un gran líder, pero también puede ser un dictador. Cuando está en equilibrio, bacano. Líder, una nota. Cuando está en desequilibrio, es un dictador de lo peor. ¿Sí? Ejemplos de 8, muchos gobernantes que han terminado como dictadores, pero también muchos gobernantes que han sido grandes líderes. ¿Sí? Ahí encontramos muchos 8. Haz de cuenta, el eneatipo 1, que es el perfeccionista, tiene el control sobre el tablero de ajedrez. El eneatipo 8 tiene el control sobre las fichas que están en el tablero de ajedrez. Ok. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia entre el 1 y el 8. El 1, hay unos que la línea ética los frena. Sí. Dicen, de aquí no paso. El 8 no. El 8, si es posible correr la línea de lo ético, la corre. Con tal de lograr el resultado. Por eso hiciste ese énfasis al comienzo del tema del resultado, el enfoque en resultados. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el 8 incluso puede saltarse lo ético para poder obtener el resultado. Entonces, ahí está. Hay un lema que es del eneatipo 8. El pez grande se come al pez chico. Y el 8 no es el pez chico. Okay. El vivo y el bobo. El bobo no es el 8. Y el 8 no es el bobo. Exacto. Esa es la característica del 8. Es dominante. Cuando el 8 está centrado, cuando está en equilibrio, ve que viene el riesgo, ve que viene el peligro, se pone al frente y le dice a su equipo, háganse en detrás que yo respondo. Tranquilos, háganse de atrás que yo soy el que voy a poner pecho. Si está centrado. Sí. Pero si está descentrado, ve que viene la tormenta y coge al primer logo que da a la mano y lo pone al frente como escudo. ¿Sí? Si lo van a atacar, que él reciba el golpe. Porque está en desequilibrio. Entonces mira que puede dominar las fichas. Esa es la característica del 8. Es altamente dominante. ¿Sí? Es un riesgo. Incluso puede llegar a la violencia. Sí. Cuando está descentrado. Excitado. Grandes revolucionarios, digámoslo así, que han llegado a las armas, que han llegado a la revolución violenta. Los que lideran esas revoluciones casi todos son 8. Hay una megalomanía ahí. Bastante. Hay un egocentrismo alto, hay un narcisismo, un nivel de narcisismo alto. En el eneatipo 8. Y lo que te digo, tiene la razón. Y es de los que dice, ¿estás conmigo o contra mí? ¿Sí? Y si yo tengo la razón y tú consideras que yo no la tengo, estás contra mí. Y ahí es donde empieza a tomar decisiones pesadísimas. ¿Sí?
Entonces, ese es el eneatipo 8. Un 8 equilibrado es fantástico. Para quienes ven el cine Hollywood, la película Gladiador, Máximo, Sí. es un 8. El Sí, personaje, no, sí, no sí. Russell Crowe, el Joaquín actor. Phoenix. Máximo, Maximus Meridian. exacto. El César. Ese personaje. Que hace el papel del César, pues, del emperador. No, el gladiador. Máximo es el gladiador, el otro es Cómodo. Cómodo, sí. Cómodo era el que es César. Que ese es Joaquín Phoenix. Que ese es Joaquín Phoenix. Russell Crowe Sí. hace el papel de Máximo, el gladiador. Sí. ¿Sí? Máximo es un 8. Cuando dirige el ejército. Cuando dirige el ejército, él dice, muevan las... que la fila se vaya para adelante, si nosotros atacamos, lance la señal y nosotros, cuando yo diga la señal, ustedes atacan. Es decir, la gente le obedece. Que después termina dirigiendo a los esclavos, a los gladiadores. Y les dice, 2 filas escalonadas, háganme en un rombo, y y todos le obedecen. Es decir, el hombre tiene liderazgo. Es una característica del 8, Sí. Líder, cuando está centrado. Cuando está fuera de balance, cuando está descentrado, es peligrosísimo. Se da cuenta Al Capone en Los Intocables. Sí. Es un 8 descentrado, total. ¿Sí? Esos son ejemplos de 8. No quiere que lo dominen. No acepta superioridad. No acepta superioridad. Confronta. Yo tengo algunos aspectos de 8, sobre todo en mi juventud. Lo que pasa es que, como tú eres eneatipo 7, hay unas alas. Cuando veamos el eneagrama como tal, eso lo vamos a ver en el taller. En la figura, vemos que está el eneatipo con el cual te identificas, pero tiene al lado y lado 2 eneatipos, y eso es lo que llamamos alas. Entonces, perfectamente puede ser un 7 ala 8. Okay. Es decir, un 7 con ciertas características del 8. O puede haber un 7 con ciertas características del 6. ¿Sí? Pero puede ser un 7 con ciertas características del 8. Es lo que llamamos ala. Entonces, un 7 ala 8. Súper. Y el 7 para sanarse necesita coger información del 5 para equilibrarse. Eso lo aprendemos en el taller. Listo, súper. Eso lo vamos a aprender en el taller porque es un taller muy interesante porque nos conocemos, aprendemos cómo sanarnos y aprendemos cómo identificar al otro. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. Me falta uno. Falta uno. Vamos al 9. El 9 es el pacifista, pacificador, conciliador. Hay una frase característica del 9. Mi paz es innegociable. Okay. O sea, el 9 no quiere negociar la paz. No quiere que le vinagren el ambiente. El 9 se relaciona con la pereza. Pero no es la pereza de quedarse acostado rascándose el ombligo, sino la pereza de que no quiere problemas. Entonces al 9 uno le dice, ve, mira, tenemos un proyecto, pero el proyecto tiene un problema. Apenas uno le dice, tiene un problema, dice, Ya no me meto ahí. No. ¿Qué pereza problema, hermano? Sí. Yo para problemas no. Muchachos, cada uno aprende lo que ustedes quieran, muchachos. Exacto. Mira que te daba el ejemplo del 7, cuando invita a 2 amigos y los 2 amigos estaban discutiendo, el 7 sale y se va y dice, voy a comprar unas gaseosas y se pierde, esperando que cuando vuelva esa vaina ya esté resuelta. El 9 no. El 9 invita a 2 amigos, esos 2 amigos empiezan a pelear, hay una discusión y el 9 les dice, un momentico, esta es mi casa, son mis reglas y aquí no se pelea. Si van a pelear, se me van para la calle. Pero aquí no me vinagran el ambiente. Es decir, mi paz es innegociable. Súper. ¿Sí? El 9 es de esos que cohesionan equipos de trabajo. Sí. Los ponen a funcionar muy bien. Pero cuando ve que ese trabajo, esa labor, le está quitando su paz, renuncia. O sea, no. Yo no estoy en un trabajo para que me quite la paz. Total. Desde el punto de vista, por ejemplo, financiero, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito tanta plata, Leo. Yo necesito lo suficiente para... Tengo un terreno, quiero construir una casa. No quiero deudas. Quiero que cuando ponga la cabeza en la almohada, dormir tranquilo. Eso es lo que quiero. Pero es muy bacano, o sea, no quiero la gran fortuna. No, vemos que todos los arquetipos tienen temas muy aspiracionales, cosas que uno, qué bacano tener esto del 9, qué bacano esto del 2.
súper. Es que todos los eneatipos, cuando están en equilibrio, resulta ser una nota. Resulta ser muy buenos, muy chévere. Imagínate la creatividad del 4. Imagínate la disposición del 2. Las ganas de ganar, el ímpetu de ganar de un 3. La organización del 1. O sea, hay unas cosas fantásticas. Cada uno tiene unas cosas fantásticas. Pero también cada uno tiene unas sombras. Sí. Y unas cosas que necesitan sanar para poder tener un buen resultado, porque esto es de resultados. Ahora, si yo me identifico, supongamos, me identifico como un 7, y yo digo, como un 7, yo soy así, 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 y yo quiero resultados en este ámbito, ¿qué tengo que mejorar como 7? Ajá. Imagínate una persona que diga, vamos a hablar mucho de finanzas, y el canal tuyo se caracteriza por el tema de las finanzas. Una persona, un 7, que quiere manejar mejor sus finanzas. Y ve el eneagrama. Y dice, bueno, si quiero manejar mis finanzas, lo primero que tengo que hacer es, por la figura del eneagrama, hay una línea que une al 5, que es el estudioso, el académico, el investigador. Hay una línea que une al 5 con el 7. Entonces el 7 dice, yo soy muy despalomado, soy muy epicúreo, soy muy hedonista, pero quiero organizar mis finanzas. Lo primero que tengo que hacer es aprender de finanzas, ponerme a estudiar como estudió un 5. Entonces empiezo a leer, empiezo a leer de finanzas, Metódico. a coger método, y ahí empiezas a encontrar resultados. ¿Sí? Si el que quiere tener esos resultados financieros es un 3, ¿sí? Y el 3 se sana o se equilibra con las características del 6, que es el miedoso, que es el del miedo, ¿sí? El 3 dice, yo no me puedo aventurar a triunfar siempre. ¿Cómo es la psicología, por ejemplo, de un 3 en Forex? Descentrado. Sí. Sobreapalancado. Sí, claro. Sobreapalancado, porque emocional. A ganar como sea, sobreapalancado. Y muchas veces el que funde la cuenta. Y normalmente la frustración también les da muy duro. Claro, una baja tolerancia a la frustración. Muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, claro, el 3 cuando se mete en Forex, sobreapalancado, impresionante. Y eso hace que queme la cuenta y salga perdedor. Sí. Pero si ese día contó con suerte, la sacó del estadio. El problema es que ganó brutal. Esa suerte hace que se sobreapalanque más en el siguiente golpe. Exactamente. Pero si ese 3 quiere resultados financieros, coge características del 6, que es el que maneja el miedo, ¿sí? Y dice, bueno, vamos a tomarlo con precaución y no nos vamos a apalancar tanto. Ahí es donde el 3 empieza a tener resultados. Yo pienso que ese taller que vamos a hacer, el próximo 20 de mayo vamos a tener enfocado a ventas, pero vamos a ir programando con la comunidad de trading uno enfocado al Forex, al trading como tal. Fantástico, fantástico. Hay mucho que hablar de ahí. Ahí se viene mucha candela. José, te agradezco mucho, parce, este espacio. Sé que a la gente le va a servir mucho y te quiero proponer algo. Como yo sé que este podcast lo van a ver dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, esto va a quedar rodando. Entonces quiero que los talleres que vamos a montar, busquemos la manera con Juli de dejarlos en línea y que la gente los pueda comprar inclusive entre 3 o 4 años. Si alguien dice, yo quiero asistir a el que están hablando ahí, que tenga la opción de comprarlo. ¿Te parece? Lo montamos. Me parece fantástico, me parece fantástico. Vamos a hacerlo así. José, de una. Mil gracias, hermano. Alejo, muchas gracias a ti por la invitación. Muy agradecido contigo, muy agradecido con las personas que lo hayan visto, que hayan visto este podcast. Espero que esta información haya sido verdaderamente de valor para ustedes y hay mucho que aprender de esto. Sí. Hay mucho que hacer. ¿Cuáles son las redes sociales tuyas, José, para que la gente te siga? Las redes sociales, José Luis Pérez, así en minúscula, pegado. José Luis Pérez TL, T de transformación, L de liderazgo. Perfecto. José Luis Pérez TL, pegado en minúscula. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube. Hay material ahí de eneagrama, ¿sí? En términos generales. Ya en taller lo enfocamos mucho. ¿Sí? Tengo taller de eneagrama y sexualidad, eneagrama y las ventas, eneagrama financiero, eneagrama y elección profesional. Hay, pues, hay para todo, ¿sí? Pero eso ya a nivel de taller. Ahí en las redes encontramos información general. En Instagram, YouTube, Facebook, José Luis Pérez TL.
Perfecto. Pegadito y minúscula todo. Ahí van a aparecer las redes también al final del podcast. José, mil gracias. Nos vemos en el próximo, muchachos. Gracias. Nos vemos. Chévere haber compartido con ustedes este tema. Espero que les haya servido mucho. Nos vemos.